Bueno, antes de nada ya me perdonaréis por la luz si no se ve bien, pero es que aquí donde yo vivo como que no ha dejado de llover desde hace 4 meses, así que probablemente en este vídeo nos interrumpirán los rayos, truenos, las gotas que suenan en la ventana, no sé si hay que captar el sonido en el vídeo, pero bueno, no tengo más remedio que hacerlo así porque no tengo focos ni tengo ningún tipo de aislante, así que ya me perdonáis de antemano. Dicho esto, este vídeo va a ir dedicado a terminar la trilogía de vídeos que he destinado a hablar de cómo me preparo yo los juicios. Y hoy le toca el turno a las conclusiones, que es la parte, como os he adelantado en otras ocasiones, que más disfruto yo en los juicios. Así que yo os voy a compartir lo que yo hago, cómo me las preparo, cómo improviso cuando hay que hacer conclusiones en un juicio. Espero que os interese y comenzamos. Antes de hablar de cómo me preparo las conclusiones, vamos a centrar el tema. ¿A qué le llamamos conclusiones? Porque creo que esto es importantísimo. Creo que todos estamos pensando en la parte final del juicio, cuando el juez nos da la palabra y hacemos un resumen final de lo que ha acontecido en el acto de juicio y lo ponemos en relación con los fundamentos jurídicos de nuestra demanda. Pues bien, ya sabéis que a mí no me gusta hacer mucha referencia a la legislación porque entiendo que es más interesante que os hable desde un punto de vista práctico, pero creo que es un error que cometemos muchos de los abogados, error también avalado por la práctica que vienen utilizando los jueces, de confundir las conclusiones de la prueba con el informe final, porque se suele hacer en un mismo acto. Entonces, quiero que tengáis esto presente porque no todos los jueces lo hacen igual y esto nos lo recalcaron bastante en la Escuela de Práctica Jurídica, lo cual estoy muy agradecida porque me ha salvado de algún aprieto que otro. Y entonces quiero también contároslo a los que me estáis viendo en este vídeo para que lo tengáis en cuenta si de repente un juez no os da trámite 2 veces, por una parte para las conclusiones de la prueba y por otra parte para informar, ¿no? Entonces quiero que sepáis al menos dónde se encuentra la ley. Se encuentra en el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y si vais a ese artículo, en su apartado 2 hace referencia a lo que os digo, a que una vez practicada la prueba se hace un resumen de esa prueba, esas conclusiones sobre lo que ha quedado acreditado o no ha quedado acreditado de esa prueba que se ha practicado en el acto de juicio y luego el juez nuevamente nos tendría que dar la palabra para que informáramos y relacionáramos esa prueba con la fundamentación jurídica que hacemos en nuestro escrito. Lo que suele ocurrir es que cada vez que nos dan trámite al final nos lo dan para todo en conjunto, es decir, para la prueba y para la fundamentación jurídica, es decir, informamos una única vez, pero sí que es cierto, como os digo, que hay jueces que dan la palabra 2 veces y yo en concreto, en una ocasión en Coruña, un juez le dio la palabra al compañero para que hiciera las conclusiones de la prueba, ese abogado empezó a informar y el juez no paraba de interrumpirle porque le remitía únicamente a que incluso le apercibió de retirarle la palabra porque él solo le había dado el trámite para que concluyera acerca de la prueba. El abogado se puso muy nervioso y no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y es que ese juez era muy purista, es muy purista y seguía la ley al dedillo, algo que ya nos habían avisado a nosotros en la Escuela de Práctica Jurídica. Y como digo, es importantísimo conocer al juez, por lo menos preguntar al procurador cuando vayáis a un juicio, pues qué tipo de manías, o si es un juez muy estricto que se sujeta mucho a la ley, para que no os ponga nerviosos en la parte final o durante el juicio, porque no entendéis muy bien qué es lo que está pasando. Por eso yo os remito aquí a la Ley de Enjuiciamiento Civil para que sepáis que en realidad son 2 pasos diferentes. Por una parte, concluir sobre la prueba y por otra parte, informar. Bueno, y ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo me preparo yo las conclusiones para ir a un juicio? Como os he contado en otras ocasiones, yo soy más partidaria de improvisar que de llevarlo todo por escrito. Pero también es cierto que en mi forma de preparar los juicios, incluidas las conclusiones, ha habido una evolución desde que empecé a la actualidad. Cuando yo empecé me sentía más insegura, tenía miedo a perderme, a que se me olvidara algo, entonces sí que llevaba todos los puntos que quería tocar más especificados en un papel, incluso me anticipaba lo que podía ocurrir en el acto de la vista, con la práctica de la prueba, y también lo llevaba por escrito. No lo leía directamente, improvisaba, pero sí que lo llevaba como apoyo, por miedo a perderme. A medida que he ido adquiriendo destreza y agilidad en los juicios, pues eso lo he dejado de hacer. Sí que es cierto que si es un juicio muy amplio, donde haya mucha prueba que practicar o tenga que destacar varios puntos importantes, lo llevo en un bosquejo apuntado y voy pasando por esos puntos a medida que voy concluyendo.
Lo hagáis de una manera o de otra, está bien igual, quiero decir, no es mejor lo que yo haga que lo que hace otro profesional. De hecho, yo conozco abogados fantásticos que llevan las conclusiones por escrito y no tiene nada que ver. Incluso he coincidido con fiscales que están todos los días en vistas y llevan tanto las preguntas de los interrogatorios, de las testificales y las conclusiones por escrito. Así que lo hagáis como lo hagáis, cada maestrillo tiene su librillo, puede estar perfectamente bien de una forma o de otra. Lo que yo hago, ya os digo, disfruto más si lo hago de esta forma, improvisando, que sujetándome a un papel. Eso me pondría ahora más nerviosa que todo lo contrario, ¿no? Que improvisar. En cualquier caso, lo que yo sí que os recomendaría es que no leyerais directamente del papel. Y creo que es un error leer, aunque estéis nerviosos y demás, porque no causa el mismo impacto en nuestro oyente, en el juez o en nuestro cliente, que si hablamos. Cuando estás leyendo, aunque intentes darle emoción y destacar los puntos importantes, la lectura siempre se hace un poco más monótona que hablar. Le resta frescura el estar leyendo. Aparte, eso denota que no estamos seguros al 100% de lo que estamos diciendo. Así que hay formas, que os voy a decir ahora a continuación, que podemos utilizar para dejar de leer si sois de los que leéis y igualmente no perderos en vuestras conclusiones. Creo que lo importante para no perderse en las conclusiones y dejar de tener miedo a quedarnos en blanco es llevarlas bien estructuradas. Y cuando me refiero a bien estructuradas, ya os digo que no tiene que ser necesariamente llevarlas por escrito, pero sí tener un esquema de cómo lo vamos a decir y en qué orden. Yo como lo hago es de esta manera. Primero, una entradilla, que puede ser igual para todos los juicios, que es cuando nos vamos a dirigir al juez y vamos a comenzar a hacer nuestras conclusiones. Y luego, por otra parte, diferencio la parte de la prueba de la fundamentación jurídica. Y dentro de la prueba diferencio la prueba que yo aporto con mi demanda y la prueba que se va a practicar en el acto de ese juicio. Es decir, primero, entradilla. Segundo, prueba que yo he aportado con mi demanda, que eso puedo ensayar en mi despacho antes y saber cómo lo voy a decir, que ahora entro a eso. Y luego la prueba que se va a practicar en el acto de juicio, que nos podemos anticipar, aunque al 100% no vamos a saber qué es lo que va a ocurrir porque no somos videntes y no sabemos lo que van a declarar los testigos y las partes. Y luego, por último, la fundamentación jurídica, que la fundamentación jurídica no va a ser otra cosa que remitirnos a nuestra demanda porque ya la habremos fundamentado previamente. ¿Y a qué me refiero con ensayar en nuestro despacho? Bueno, pues yo os voy a compartir algo que yo hacía al principio y con lo que gané bastante agilidad. Me da cierta vergüenza contarlo, pero bueno, es que es lo que hacía y la verdad que me servía muchísimo. Yo al principio me hacía mis conclusiones, me las hacía por escrito en el despacho, luego las llevaba menos escritas el día de la vista, pero las hacía por escrito en mi despacho en el orden en el que os he contado. Primero la entradilla, luego la prueba que yo aportaba con mi demanda, luego la prueba que yo creía que se iba a practicar de esa manera en el acto de juicio y luego el informe. Y lo que hacía era decirlo en voz alta. Y como no me quedaba del todo satisfecha y pensaba, bueno, lo estoy diciendo, pero ¿cómo sonará? ¿Sonará convincente o no? Lo que hacía era grabarme, no con una cámara, sino grababa el audio y luego me oía. Y yo luego ahí pues veía mis errores, en lo que flaqueaba, si hablaba muy deprisa, si hablaba muy despacio y me iba autocorrigiendo hasta que fui ganando tanta destreza que dejé de hacerlo. Lógicamente, si tuviera ahora que grabarme para todas las vistas, no tendría tiempo suficiente de prepararme ningún juicio, pero al principio lo hacía de esta manera y os aseguro que me servía, porque luego iba sin miedo y veía en qué puntos le tenía que dar más énfasis para que el juez me escuchara o qué partes tenía que hacer un silencio más amplio. De verdad que a mí me sirvió, por eso lo comparto. Aquí pierdo ya totalmente la vergüenza en contaros pues cómo preparaba yo mis conclusiones al principio. Y ahora en la actualidad lo que sí que hago, y os lo dije me parece que en el segundo vídeo en el que os hablé de las testificales, no sé si fue en el primero o en el segundo, lo que hago es hablar mucho con mi cliente y a mí eso me sirve de repaso. Hablo con el cliente y a medida que voy hablando con él ya sé en mi cabeza qué es lo que voy a decir el día de la vista, tanto en las preguntas como en las conclusiones. Y bueno, así es como yo me preparo las conclusiones, la verdad que no tiene más ciencia. Lo que sí que os recomendaría, ya las llevéis por escrito o seáis de los que improvisáis en el acto de juicio, es que dejéis un apartadito en vuestro bosquejo o en vuestras conclusiones por escrito para completarlas
con lo que van declarando los testigos, porque al fin y al cabo de lo que se trata el juicio es eso, de la práctica de la prueba y que nosotros hagamos unas conclusiones haciendo referencia a lo que ha ocurrido en el acto de juicio, salvo que tengáis una intuición brutal y hayáis acertado de casa con lo que van a declarar todos los testigos, algo que sería la verdad pues de elogiar, porque son cosas que se nos escapan a nuestro control. A mí a veces pienso que un testigo me va a declarar de una manera y llego allí y declara de forma totalmente contraria, o un testigo de la parte contraria dice algo que me favorece y lo quiero recalcar en mis conclusiones, así que eso sí que os lo recomendaría que lo hicierais, ¿no? Que vayáis apuntando a medida que se va desarrollando la prueba, que se va practicando la prueba, para que hagáis referencia en vuestras conclusiones a lo que ha ocurrido allí inmediatamente y que ha podido ver el juez y destacarlo en las conclusiones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la trilogía de vídeos destinada a hablaros de cómo me preparo los juicios. La verdad es que me han quedado un poco caóticos porque quería decir un montón de cosas y algunas se me han pasado por alto y otras pues no creo que han quedado del todo claras. Pero bueno, yo también aprendo haciendo vídeos. Quizás si me hubiera preparado un guión me hubiera quedado todo bastante más claro, así que yo también tengo que aprender, quizás no improvisar tanto y hacerme un guión. Gracias por estar ahí, gracias por comentarme, gracias por todo el cariño que recibo, que la verdad no sé si lo merezco, pero muchísimas gracias. Me animáis a continuar subiendo vídeos, la verdad que yo los vídeos los hago para mí, por mí y porque me ayuda a desahogarme, y compartir pues me hace bien a mí, la verdad. Pero oye, sabed que al otro lado de la pantalla hay alguien que le gusta lo que hago y que también le inspiro de alguna manera, pues oye, la verdad que me llena de felicidad, ¿por qué no decirlo? Gracias por estar ahí una semana más. Si me queréis seguir, me podéis seguir en mis redes sociales. La que más utilizo, por no decir la única que utilizo, es Instagram, que estoy allí todos los días contándoos lo que voy haciendo cada día, un poquito de mi vida. Y pues nada, gracias una vez más por cuarta o quinta vez, y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.